Pues sin hacerle una prueba, sin hacerle nada, dijeron, señora, tiene COVID, entonces se va para el edificio de COVID y se va para donde estaban todos aislados COVID, la zona de COVID. Y cuando mi mamá le dicen esto, cuando mi mamá se despierta y ve que está en la zona de COVID, le da un infarto. Almas luminosas, almas llenas de luz, almas con las que uno quiere estar, almas que tienen tanto por compartir. Nuevamente, segundo episodio con Diana Hallon. ¿Por qué vio a Dios? ¿Para qué vio a Dios? ¿Cuál era el mensaje detrás de esa experiencia del 26 de junio? Dianita, bienvenida. Qué felicidad que continuemos acá. Gracias, no, Caro, yo contenta, de verdad feliz de poder compartir esta experiencia porque gracias a Dios siento que siempre queda algo para alguien. Por supuesto que sí. Ya oímos que después de esa experiencia, Dianita se sanó de su fibromialgia, pudo volver a caminar bien, se sanó de esta enfermedad que le producía llagas que sangraban en todo su cuerpo, empezó a ver amor, amor, amor en cada calle. ¿Para qué pasó todo esto? ¿Qué pasa de ahí en adelante, Dianita? Tienes la palabra. Bueno, pues claro, yo duré 1 año exacto. Todos los días y varias veces al día, no importa si estaba trabajando, si estaba en mi casa, siempre preguntándome por qué viví eso. Claro, en el transcurso de ese tiempo descubrí que hay muchas historias similares y muchas personas alrededor del mundo que han tenido experiencias de conexión muy fuertes, algunas muy similares a las mías y otras de otra manera. Pero yo decía, ¿pero por qué? O sea, no sé, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué he hecho yo? Pues, como te decía, fui una persona creyente, pero pues, a ver, normal. Entonces, durante toda mi vida tuve una relación de alma gemela con mi mamá. Y mi mamá y yo nunca tuvimos el más mínimo desacuerdo en nada, ni siquiera en mi época de adolescencia, que mis amigas todas de que mi mamá no me deja, que mi mamá no sé qué, que mi mamá no me entiende. Yo con mi mamá nunca supe, al contrario, mi mamá y yo éramos una locura cuando estábamos juntas, nos secundábamos todo, mi mamá era muy graciosa, entonces sí, se nos ocurría a veces sin saber de música hacer trovas para pasar la tarde, nos moríamos de la risa con lo que nos salía, nos gustaba viajar juntas, éramos... Y siempre había pensado yo, no me gustaba hablar de la idea de que un día mi mamá no iba a estar. Yo perdí a mi papá hace 23 años. Y entonces no pensaba que esto iba a pasar con mi mamá. Pero pensaba, el día que mi mamá se muera, que pues sabía que es una posibilidad, que los padres se van antes que nosotros, pues yo ese día me muero. O sea, mi mamá se muere y yo me muero al otro día porque yo no sentía que pudiera respirar en esta vida sin ella. Y resulta que en marzo del 2021 me llaman y me dicen que mi mamá está un poco delicada y la tuvieron que hospitalizar por una infección renal. Y al ingresarla a la clínica, como estábamos en pandemia, pues sin hacerle una prueba, sin hacerle nada, dijeron, señora, tiene COVID, entonces se va para el edificio de COVID y se va para donde estaban todos aislados COVID, la zona de COVID. Y cuando mi mamá le dicen esto, cuando mi mamá se despierta y ve que está en la zona de COVID, le da un infarto. Y de ahí para allá empieza un deterioro de salud de mi mamá progresivo. Entonces yo en un vuelo humanitario me vine para Colombia, que ahí, digamos, yo creo que empezó esa experiencia de amor. ¿Qué pasó en el vuelo? En el vuelo un vuelo de Air France con 47 filas y solamente una persona por fila. Y entonces, pues con todas las medidas, nadie veía a nadie, pero yo sentí que la persona de adelante, que era una chica que vivía en París y su papá estaba en Colombia y estaba hospitalizado por COVID, ella estaba llorando, entonces yo la toqué y le dije que no, pues que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Y entonces le dije que si hacíamos un rosario. Y entonces me dijo, sí, me dijo que sí. Una chica me dijo, sí, y resultó que era una niña muy, muy, muy religiosa. Y entonces empezamos a hacer el rosario y la señora que iba atrás dijo, yo me uno.
Y entonces ya después el señor de atrás, yo también. Y resultó que este vuelo que dura 10 horas 40, yo te puedo decir que por lo menos 7 horas. ¿Rezaron el rosario? Todo el rosario y poniendo... ¿Todo el avión? Todo el avión, las 47 personas que íbamos, una por fila, poniendo en intención. Creo que la única persona que no tenía un familiar por COVID era yo. Todos desafortunadamente venían porque tenían personas muy enfermas de COVID. Llegamos al aeropuerto, bueno, al otro día fui a ver a mi mamá, que estaba enferma, pero todavía me podía reconocer y fue un encuentro. Yo me imagino que debe ser sentimiento parecido, pues que no nos acordamos lo que sentimos al nacer, pero esa tranquilidad, ese amor, esa conexión, para mí volvió a empezar la vida, porque yo llevaba unas semanas que no tenía existencia, unas semanas sin estar segura y sin tener el control de lo que estaba pasando con mi mamá. Y ahí comienza un periodo de 4 meses de conocer clínicas, médicos, enfermeras, especialistas, familiares, enfermos, historias de todo tipo. ¿Qué tenía tu mamá? Bueno, mi mamá sufría de Parkinson, el infarto más la infección hizo que todo empezara a fallar. Y entonces estaba por infección, después la volvíamos a ingresar por el corazón, después otra vez la infección, después, bueno, eso era como que le empezó a salir todo y no se le quitaba nada. Y empezamos a conocer una cantidad de personas y tener experiencias y como acercarme, Caro, a la fragilidad de la vida, no solo por el tema de mi mamá, sino por situaciones de enfermos que conocí en estos 4 meses. Y muchas lecciones. Por ejemplo, una vez recuerdo una doctora, ingresamos a mi mamá estaba medio delirando, estaba muy mal, tenía dolor y no sabía explicar dónde. Y esa doctora fue como tan seca, como que apenas la miró así, como no le escultó bien y salió y me dijo así muy seca, me dijo, ¿usted tiene papá? Entonces le dije, no, solamente tengo a mi hermana. Entonces me dijo, bueno, pues llame a su hermana, al que sea, y organicen todo porque su mamá no pasa esta noche. ¿Qué? Así me lo dijo. Y yo sentí una cosa muy rara, porque sentí como que me desdoblaba, como que sentí un infinito dolor, todo esto como en muchos microsegundos, y de pronto de mi boca, sin pensarlo, salió algo que yo lo dije, y tan pronto lo dije, uy, ¿por qué lo dije? O sea, no lo pensé. Yo le dije a la doctora, le dije, doctora, no es cuando usted diga, es cuando Dios diga. Y ella se quedó así y dijo, bueno, mire, a ver, arregle las cosas. Y ahí yo empecé a sentir calma. Porque no es cuando ella diga. Y seguramente las personas que han tenido familiares, seres queridos enfermos, a muchos les habrá dicho el doctor, de esta noche, o le queda una semana, o le queda un mes. Pero no es así. No, Los doctores hacen lo mejor que pueden. Lo mejor. Pero finalmente los diagnósticos son solo eso, un diagnóstico. Un diagnóstico. Digo, es un papel no es con una palabra letra final. Claro, es una palabra ¿Qué final. puede un papel contra Dios? ¿Qué es un papel contra Dios? Exactamente. ¿Y qué pasa entonces esa noche? Y entonces mi mamá, bueno, se ingresa, por la noche la pasa en habitación. Yo digo, bueno, pero no que estábamos tan mal, vamos a habitación. A los 3 días nos dieron salida, mi mamá ya estable, y me encuentro a la doctora en el ascensor. En el momento que a la misma doctora, y no la había vuelto a ver para nada. En el momento en que ya salíamos, ya con el papel, ya que nos estaba esperando el carro, y la doctora como que lo reconoció y tal. Y ahí sí, eso sí lo pensé yo muy bien. Yo le dije al salir del ascensor, le dije, disculpe, doctora, nos vamos para casa porque es cuando Dios diga. Es Él el que pone la fecha. No, qué lección. Feliz tarde, y me fui. Me imagino que sí fue una lección para esa doctora. Pienso, ¿no? Que se habrá dicho, pues no tengo de pronto que hacer conjeturas apresuradas, qué sé yo, como te digo, no le habían ni tomado exámenes a mi mamá para decir algo así. Y así, por muchas clínicas, varias veces, ya llegamos, digamos, en las últimas 3 semanas de mi mamá. Estuvimos en una clínica en el norte donde pues se ocuparon muy bien, pero mi mamá ya había entrado en un estado de
ella convulsionó, empezó a convulsionar y convulsionaba tanto que empezaron a ponerle anticonvulsionantes y esto la durmió, ¿no? Entonces mi mamá ya no abría los ojos, ya tocaba alimentarla por sonda, pero antes de morir mi mamá, digamos, antes de quedar en ese estado de adormecimiento, porque no estaba en coma ni nada, mi mamá empezó a contarme que mi papá la venía a visitar y que le decía, mi hija, yo ya llevo mucho tiempo solo. Vamos, venga para acá. Camine, véngase para acá. Y que mi mamá le decía, no, pero ¿cómo me voy a ir las niñas? Y mi papá le decía, ellas van a estar bien. Las niñas ya están Pero grandecitas. ya, mija, toca que venga y me acompañe porque yo ya llevo mucho tiempo solo. Y después me dijo, vino la prima, que yo nunca había escuchado el nombre de la prima, y me dijo que me fuera para allá, que allá me están esperando. Claro, Carito, si esto me hubiera pasado antes de mi experiencia, yo le habría dicho, mándenos a la porra, dígale que no afanen, que no acosen, que la dejen. Pero yo empecé a entender muchas cosas, le dije, mami, si tú te quieres ir, no te vayas ni porque te lo dicen ni porque yo te lo ruegue, si tú te quieres ir, vete. ¿Qué pasa, mami? Nuestro amor es tan grande y el amor es tan grande, y esto se los digo con total convencimiento, el amor es tan infinitamente grande que la muerte no acaba con el amor. Nada acaba con el amor. No lo acaba. De hecho, el amor es lo único que existe. Y no es porque lo sigamos sintiendo cuando nuestros seres queridos se han ido. No es porque lo sigamos sintiendo, es porque nos sigue uniendo. Porque ellos nos siguen haciendo saber que están ahí con nosotros y nosotros los sentimos. Esto me lo entiende la gente que ha tenido pérdidas, yo lo sé. Y entonces mi mamá otro día me dice, hija, soñé con la Virgen. Mami, no me digas que soñaste con la Virgen, qué sueño tan hermoso. Me dijo, sí, soñé que mi mamá ya lleva mucho tiempo sin caminar, como 2 meses, y me dijo, soñé que caminaba con ella a su lado. Y ella me decía, Dorita, vas a caminar conmigo, vas a caminar conmigo. Pero pues un día yo estaba al lado de ella, estaba en el sofá acompañándola, pues viéndola dormir. Y de pronto me llegó algo en el corazón que me dijo, es hoy. Y prepárate y avisa porque es hoy. No había pasado el doctor a decirme nada raro, no teníamos ninguna circunstancia diferente. Así que llamé a mi hermana, llamé a mi sobrino, llamé a mis tías y les dije, yo creo que sería bueno que se despidieran hoy de mi mamá. No, pero no puede ser, pero si no han dicho nada, pero es que cumplo por avisar. Y efectivamente la familia acudió a despedirse de mi mamá, aunque yo siempre con el deseo, ¿no? De que, Dios mío, que yo esté equivocada y que este tuqui no sea cierto. Yo temblaba, pero en medio de todo, tranquila. Fue el padre Walter, le puso los santos óleos. Bueno, así transcurrió el día. Llegaron a las 7 de la noche, entra el doctor y me dice, por favor, ¿te puedes salir un momento que quiero revisar a tu mamá? Y yo me salí y a menos de un minuto sale el doctor y me dice, yo estaba en la puerta del cuarto y él me dice, doña Dora se ha ido. Pues imagínate, Caro, lo que es escuchar esa frase a la que tú le has tenido miedo toda la vida. Tu vida. Y acá muchos me van a entender porque muchos están diciendo, uy, no, yo no quiero saber, no, a mí que no me llegue. No, yo no me imagino. Porque claro, nadie quiere que llegue. En un segundo sentí que la locura llegaba hacia mí. Pero eso no duró mucho, como que me enloquecí y me tiré por la ventana. Y de inmediato empecé a sentir una tranquilidad, una calma, y volví a sentir el amor que había sentido el mismo día, 26 de junio del año anterior en París, y a la misma hora, porque había sido en París a la 1 de la tarde y esto eran las 7 de la noche en Colombia. Entonces era casi la misma hora. Y entré al cuarto en total paz, sintiendo ese amor.
había un dolor claramente, pero no se podía comparar con el amor y la paz que me inundaba a mí en ese momento. Abrí la cortina de la habitación de par en par, ella estaba ahí, y lo único que me salía del alma era mirar el cielo y decirle a Dios, gracias, Dios mío. O sea, gracias, no hay palabras humanas para decirte gracias, pero tú conoces mi corazón y sabes el agradecimiento del que estoy, porque me diste a la mejor mamá del mundo, tantos años. Una mujer que no solamente como madre, como hija, como hermana, como amiga, como todo, solo supo dar amor y buenos momentos y fue súper generosa. O sea, yo decía, Dios mío, de verdad, gracias. Me volteé hacia ella, todavía estaba tibia, la vi hermosa, sus canas, su piel divina, que recuerdo cada milímetro de la cara de mi mamá, y entonces ahí dije, la respuesta acaba de llegar. Ya entendí por qué viví eso, porque si yo no hubiese vivido eso, seguramente habría cogido un bisturí y me habría degollado del dolor, no sé qué habría pasado ese minuto en mí, pero yo tenía, gracias a Dios, ese recuerdo, esas herramientas y esa vivencia para soportar este tránsito y el momento más duro que cualquier ser humano puede pasar en su vida. A mí no me digan que el más duro es cuando no le aceptan a uno ni un crédito, o cuando lo despiden de un trabajo, o cuando le piden el divorcio. No, es cuando se va la persona que uno más ama. Ese es el momento más duro. Y yo lo pude transitar en amor y en paz y en agradecimiento, y entendí que ese cuerpo hermoso, divino, sus canas, sus ojos, todo, había sido ese estuche de lujo precioso que nos entregan para guardar el alma. Pero el estuche tiene una caducidad, como tienen los frascos, los vidrios, así los vuelvan a reutilizar un día, que eso se acaba, pero lo que está dentro no. Entonces dije, bueno, de ahora en adelante empieza nuestra historia de amor de otra manera, de alma a alma, conectándonos a través del amor que nos tuvimos. Ya no la voy a sentir reírse, ya no voy a sentir que me abraza, ya cuando dormamos juntas no me va a sacar el pie y me va a decir que yo no la dejo dormir. No, esas cosas físicas no las voy a tener, pero voy a tener su amor, que es lo que importa. Y sentir cómo ella volvía a nacer de una manera dentro de mí, porque es impresionante. Desde que mi mamá murió, muchas personas me dicen, tú te pareces cada vez más a tu mamá en todo. Físicamente te estás pareciendo mucho con los años, pero también tus gestos, como las salidas rápidas, esa chispa que a veces tenía mi mamá. Mucha gente me dice, no, es que es impresionante, Diana. No sé si yo hablo contigo y siento que estoy hablando con Dorita. Increíble. Bueno, Dianita, hay mucho más de profundidad. ¿Qué empieza a pasar después de la muerte de tu madre? Entonces, primera respuesta, entiendes ¿para que lo que te pasa, ese para qué, te ayuda a ti a nivel personal a experimentar un momento tan duro como la muerte del ser que más quieres de una manera diferente. Pero hay muchos más para qué es que se extienden más allá de ti, que empiezan a suceder. Empezaron a pasar muchas cosas lindas después de eso. Los últimos 26 días de mi mamá, que estuvo acá con nosotros, yo empecé a tener todas las noches un sueño un sueño con los rosarios que hacemos, pero todas las noches era un rosario diferente. Entonces yo le conté a una amiga, le dije, todas las noches estoy soñando con un rosario diferente, y yo hacía todos los días el rosario al lado de mi mamá. Entonces yo decía, ¿será que es que estoy haciendo muy poquitos? Entonces mi amiga me dijo, ¿por qué no anotas los rosarios con los que estás soñando? El rosario físico, digamos, sí, el collar, sí. Exacto. Anota. Sí, pepita azul con un separador blanco, pepita roja con la advocación de Lourdes, o sea, así. Bueno, entonces cuando se va mi mamá, Caro, yo, por dejar París, obviamente, pues dejé a mi esposo, volveré cuando mi mamá esté mejor, pensando eso. Todos mis trabajos les dije, suerte, chao, no tengo tiempo de buscar reemplazo ni nada. Entonces, adiós el trabajo. Y pues yo, cuando mi mamá se fue, yo quedé con las deudas de enfermera, de pañales, de crema, de muchas cosas que quizás no alcanzaron a tenernos en la EPS, bueno, en fin. Y yo no me quedé como creo que tenía 4.000 pesos en la billetera. Y no tenía más. $1 en la billetera. $1 en la billetera.
Pero días antes, yo entré al baño a sacar algo y me vi en el espejo, como yo dormía y vivía con mi mamá en la clínica, yo era otra. Y como que no lo había notado. Entonces yo me vi y yo dije, no, yo estaba así toda esquelética, pálida, demacrada, oscuro, o sea, no, o sea, casi que me asusté. Dije, esta no soy yo. La voz otra vez me habla y me dice, si eres tú. Y estás fatalita. Estás llegando al dolor más profundo, pero después vas a tener más y ser más de lo que eras, que yo pensaba que no podía ser más que corresponsal en París. O sea, después de eso para mí ya era la tapa. Y ese día, con los 4.000 pesos, digo yo, pero hay una promesa en mi vida. Entonces voy a dejar que la promesa se cumpla y no me voy a angustiar, no voy a empezar a... Vamos a dejar que el universo nos muestre qué plan quisiera para nosotros. Bueno, mi mamá se va, hago los rosarios, entonces un día mi amiga me dice, ¿por qué no te pones a hacer los rosarios y los vendemos? Y yo le digo, ¿pero con qué plata? Si tengo 4.000 pesos, $1, ¿dónde vamos a hacer los rosarios? Si no me alcanza para comprar ni las pepitas ni nada. Nada. Y entonces, la persona que nos estaba ayudando a arreglar el apartamento después, a desarmar el cuarto de mi mamá que estaba medicalizado, dice, pero yo no puedo correr las cajas que están debajo de la cama. Están muy pesadas. Nosotros con mi hermana como que, ¿qué cajas? ¿Qué cajas? ¿Qué onda? Y fuimos a ver y había unas cajas, unos tarritos, bueno, había 20.000 cosas, repletos de pepas de colores. Repletos. De perlitas para los rosarios. Perlas, pepa, todo. Grande, chiquitas, tornasol, azul, blancas. Yo decía, esto. Y sabes, esas pepas son particulares porque son las que toca atravesar con un huequito. ¿Y cómo había manera de que estuvieran esas pepas? No, hasta el día de hoy no lo podemos explicar porque nadie entraba a la casa, era pandemia, era la cama de mi mamá, solamente su enfermera, mi hermana y yo. ¿Y tu mamá? Sacamos. Mi mamá no podía físicamente, o sea, no había como... Aparecieron las pepitas. Aparecieron las pepas. Y empezaste a hacer... Empezamos a hacer rosarios y mi mamá me decía cuando estaba enferma, nunca entendí si era físico o no, pero me decía, hay que llenar de rosarios el mundo. Entonces yo decía, hay que llenar el rosario. Y todavía los hacemos y los hacemos con todo amor, no en volumen. Lo hacemos. Pero hubo un día que te pidieron un denario. Sí, un denario. Le di a una amiga un denario de unas perlitas particulares, no son unas pepitas muy comunes, son unas pepitas particulares. Y me dijo, ¿cómo te parece que me encontré con X persona? Y me dijo que ella necesitaba ese denario, que no solamente lo quería, es que lo necesitaba. Yo dije, pero que lo quiere igualito. Y yo le dije, es perfecto. Entonces fui a buscar esas pepitas, perlas particulares, y había 9, y pues necesitan 10. Y entonces, claro, la solución, por ejemplo, de mi hermana me dijo, no, pues entonces le ponemos una rosita y tal. No, porque ella la quiere igual y por algo será. Entonces me dice mi hermana, no, pero vamos a tener que ir a la porra a buscar pepitas y entre las pepitas, pues qué pepitas tenemos, o sea, la misma perlita, es una perlita de un tono especial. Bueno, nosotros habíamos desocupado completamente un cuarto porque lo necesitábamos para otra cosa y en ese cuarto no había nada, solamente el piso, no había ni cortinas, no había nada, estaba desocupado. Y entonces llegó una amiga de la casa porque iba a mirar algo como para tomar una medida para algo que íbamos a poner en ese cuarto, eran las 5 de la tarde. Me acuerdo por la caída del sol por la ventana porque la imagen fue casi que de cine. Ella sigue al cuarto, sí, sigue. Y sentimos que abre la puerta y pega un grito. ¡Miren esto! Y entonces vamos a ver, y en la mitad del cuarto, en medio de la nada, la 10ª pepita que nos hacía falta. Iluminada por el rayo. Iluminada por ese rayito de sol. Y yo dije, esto tiene nombre y apellido y se conoce como mami. O sea, porque es que habíamos barrido, o sea, no había nada, un objeto en esa habitación, era completamente vacía. Y pudimos entregar ese denario, entonces por eso tienen un valor tan significativo para mí, porque sé que ella está ahí detrás siempre ayudándonos, ella hace parte del emprendimiento. No se van nunca, pero además Dianita vende los denarios, sí. Dianita la pueden ver en redes sociales como Diana Hallon, sí. Jallon, Hallon, ahí está. Dianita, quiero que nos cuentes solo un par de tus historias de lo que ha pasado. Una que me impresiona mucho es una persona que fue a trabajar en la casa de ustedes y otra historia de un taxista
porque todo eso explica también el para qué te pasó lo que te pasó. Por supuesto. Bueno, ya entendí el por qué. ¿Por qué me pasó? Porque si yo no paso esa experiencia, me muero el día que se muere mi mamá. O sea, eso no hay la menor duda. Bueno, y ahora, ¿el para qué? Y efectivamente, he dado con situaciones en las que de alguna manera me he acercado a esa historia, a esa situación, y hemos logrado, no digo que soy yo, con esa persona que esté atravesando ese momento, hemos logrado atenuar esa angustia, ese dolor o esa incertidumbre que dejan las partidas. Entonces una vez me recogió un taxista en mi casa, acá en Bogotá, a la madrugada, que yo entro muy de madrugada a mi trabajo. Y bueno, íbamos llegando ya casi al canal RCN, tú sabes que es un sitio pues industrial, solo a esa hora, y el señor empezó a llorar. Y empezaba como a llorar más, y yo me asusté mucho porque dije, no, ahora me va a salir, quién sabe con qué me va a robar, qué show me va a hacer. No, pues yo paniqueada, Dios mío, Espíritu Santo, bueno, todos los santos, rapidito. Y de pronto el señor, parece, qué pena, señora, es que no puedo más. Y lloraba y lloraba. Entonces yo me di cuenta que realmente aquí pasaba algo, que no era un tema de robo. Entonces le puse la mano acá, le dije, señor, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Entonces me dice, no, es que ayer murió mi mejor amigo y era como mi hermano para mí, era mi hermano, el hermano que no tuve. Pero tuvimos un problema de dinero y él se fue bravo conmigo. Se enojó y yo no alcancé a decirle. Esta es una historia que uno escucha casi todos los días. ¿Qué pasa? Y yo no sé por qué yo empecé a sentir ese amor, ¿no? Ese gozo que siento por momentos, que inunda como el lugar en el que estamos. Y le dije, no es así. A ver, le explico. ¿Dónde está su amigo en este momento? Que dígame usted dónde cree que está. Entonces me dijo, no, pues en el cielo, él era muy bueno. Le digo, ¿usted cree que él está allá en el cielo? Tan bonito que debe ser el cielo, como todos pensamos, tan tranquilo. Y está allá bravo, este vergajo no me pagó. ¿Usted cree que él está en ese plan? ¿O me quedó debiendo y ahora No. Lo que necesita o lo que nos engancha en las necesidades es esto. El cuerpo, lo material. Necesitamos plata porque necesitamos comida, porque necesitamos una casa, porque nos queremos levantar a la más viejota. Pero cuando no tenemos esto, ¿qué necesitamos? Dos cosas. Amor y paz. Y él ya lo tiene. Entonces créanme que él no está pensando en el enojo que usted tenía. Si usted le iba a pagar su plata o lo que fuera, pues la paga porque, digamos, hay una deuda con su familia, lo que sea, pero no piense que él no está en paz por eso. Y él se fue tranquilizando y me dijo, usted me está volviendo esa angustia. Me dijo, yo llevo horas, yo no he dormido, porque yo iba corriendo a decirle que se la iba a pagar y que no sé qué, y entonces no se lo alcancé. Todas esas cosas se quedan acá atadas a esto que ven nuestros ojos físicos, a esto que tocamos, pero que no es la verdadera realidad, ni la esencia, ni realmente a lo que vinimos fue a sentarnos en estos muebles. Y acá hago un paréntesis de algo que yo viví muchas veces, o sea, que me acompañó mucho tiempo, Caro, toda mi vida. Yo estaba bien, en cualquier rol de mi vida, pero de pronto venía a mí un pensamiento y era, ¿la vida es solo esto? O sea, ¿esto? Sí, no puede ser que la vida sea solo solamente eso. O sea, venimos a trabajar, a pagar cuentas, a esto, y esa es la vida. Y yo preguntaba, yo a veces respiraba y decía, no, la vida va más allá. Pero nunca ni indagué ni me puse a pensar. Cierro paréntesis para volver a esto, que como que yo presentía que había algo más allá. Hace poco también fue una persona a ayudarme a la casa y entonces ella pues vio varias fotos de mi mamá. Me dijo, ¿era su mamá? Y yo, sí, mi mamá pues mi papá está en el cielo ya hace 3 años y tal, y no sé qué. Y bueno, y la señora, sí, yo también perdí a mi mamá. Hablamos un poco, salió, regresó,
y estaba como congestionada. Yo la vi, su rostro había cambiado, y eso que tenía los ojos como a punto de llorar. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es que yo tengo un dolor muy grande. Y yo empecé a sentir que venía como una información fuerte, ¿no? Pero no tenía idea de qué. Yo dije, ¿qué pasa acá? Y entonces ella me dice, pero siento que se la puedo compartir con usted, pero es que yo no hablo de esto nunca porque no puedo, pero yo siento que lo puedo compartir con usted. Entonces le dije, siéntate acá, claro que lo puedes compartir conmigo, claro que lo puedes compartir conmigo. Entonces me dijo, es que hace 33 años yo perdí a mi hijo. Mi hijo se desapareció el 13 de enero, apareció el 15 y lo enterré el 16 de enero, que era el día de mi cumpleaños. Y dije, pues terrible, porque ya perder un hijo, pero que esta situación va a estar ligada al resto de tu vida a tu fecha de nacimiento. Le dije, no, me imagino el dolor, o sea, quisiera imaginarlo. Y a mí yo sentía que faltaba algo más de información. Entonces ella me decía, a mi hijo lo mataron. Y le dije, pues tanto peor, el niño tenía creo que 12 años o 10 años. Y me dice, a mi hijo lo mató Garavito. Garavito, para quienes no sepan, es el peor asesino en serie que ha existido en la historia de Colombia de niños. Los violaba y los mataba. Los torturaba así, los violaba y bueno. Ella me contó la historia de su hijo y ella me decía, y no puedo más con este odio visceral, no lo puedo perdonar, yo creo en Dios, pero no lo puedo perdonar. No puedo perdonarlo. Digo yo, en ese momento, entendible. Y entonces ahí sentadas le digo, la tomo de las manos y le digo, nadie te puede exigir que perdones semejante acto que cometieron contra tu hijo y contra ti. Dios nos conoce, pues nos creó y sabe que como seres humanos tenemos capacidades con límites. Y a veces el perdón en la mayoría de personas tiene límites. Así que tu perdón aún no ha llegado a tu más grande límite. No te presiones. Pídele a Dios que te ayude a liberarte de ese dolor. Y el tiempo, como pasó conmigo, te va a traer el consuelo, porque el tiempo yo sé que han pasado 33 años, pero no te sientas mal porque te quieres forzar a perdonar, porque además el perdón debe salirnos del fondo del corazón y acompañado de amor. Pero además le dices otra frase muy poderosa. La que el bebé está, sí, le dije, además, dime, ¿cuántas personas en el mundo pueden decir que le han visto el rostro, que le han visto la cara y que han sentido al ángel de la guarda? Nadie. O sea, muy pocos. ¿Dónde crees que está tu hijo ahora? Tu hijo ahora es un ángel y te cuida. Tú ya le viste sus ojos, ya lo disfrutaste, ya lo acariciaste, ya sabes cómo es el ángel de tu guarda, ya sabes que te dice mamá. Wow. Y ella le cambió en ese momento la cara y la vida. Ella sigue yendo a mi casa y es otra persona, y hacemos chistes y no tocamos el tema, pero yo siento que por lo menos cuando está en mi casa, porque no la he visto en otro lugar, pero cuando está en mi casa siento que la siento bien. Pero fíjate, es el mismo hecho, pierde a un bebé, sí, a un chiquitín, y en un lado está el dolor, fue violado, fue asesinado, tengo la rabia, pero en el otro lado dice, tengo la fortuna de haberle visto la cara a mi ángel de la guarda, sí, y me llamó mamá. Y si uno elige ese otro lado, esa nueva perspectiva, desde el agradecimiento, la experiencia cambia totalmente. Sí, yo le digo a la gente ahora, no nos quedemos con el dolor de la partida. Todo duelo es súper distinto para la gente, pero no nos quedemos con el dolor. Claro que es intenso, que es grande y que dura, porque
ninguno es igual al otro y no hay que presionarse que tengo que superar el duelo en 6 meses, no, cada uno a su ritmo. Pero no nos quedemos en el dolor del duelo. Yo siempre los invito a pasar al agradecimiento de lo que se vivió con esa persona, sí, a las enseñanzas sí, que vivimos con esas personas y al amor que intercambiamos con esa persona, con el amigo, con el esposo, con los padres, con los hijos. El vaso siempre medio lleno. Muy Dianita, linda. Así. Wow, y así hay montones de historias más que tiene Dianita Jayón a raíz de esta experiencia. Dianita, un mensaje final y dónde te encuentra la gente, cómo te busca, cómo se conecta contigo y gracias infinitas. No, a ti, Caro, porque tú has sido una persona muy importante en mi vida y hay que decirlo, yo ahora hablo de este tema gracias a ti, porque cuando yo tenía mucho susto y mucho miedo de que la gente pensara que estaba loca y que mejor no le digo a nadie porque entonces mi reputación y tal, tú me diste la valentía y me llevaste de la mano y me has hecho ver que ha sido útil mi historia al compartirla y esa es la ganancia más grande, el activo más grande que tengo yo en mi vida. Eso no es ni el apartamento en París, eso no, nada. Eso, el que alguien me diga a mí gracias porque siente que esta historia y ese dolor que yo atravesé, pues sirve para algo, es lo más grande. Mi mensaje, realmente la vida va más allá de lo que tocamos, de lo que nos ponemos. La vida está conectada con el amor, por más mal que nos vaya. No, pero esta vieja está hablando de amor porque no la han embargado, porque el marido no la dejó, porque no le pusieron los cachos. Les aseguro, he pasado por cosas duras y les digo, desde que intento vivir todos los días en amor y darle amor a la gente y sentirlo hacia mí, también sentir que yo lo merezco, el universo te responde, las cosas te fluyen. Pongamos el amor en práctica. Yo tengo una frase que me fue, digo que regalada un día que me desperté y sentí la voz. No hay amor más grande, el de Dios y el del universo. Y soy Diana Jayón y así me consiguen por todos lados. Wow, Dianita, un alma luminosa, un alma maravillosa. Muchas gracias por esa historia. Ya saben, a seguirla. Le han pasado miles de casos más absolutamente impresionantes. Ya quedó con ese don, quedó con esa percepción, con esa capacidad de sentir y transmitir mensajes poderosísimos. Ha sido un placer tenerte acá en Almas Luminosas. Gracias. No, a ti, infinitas gracias y nos vemos el próximo domingo con otro capítulo de Almas Luminosas.